Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Daniela Cruz Gil sobre su libro Gastrocuento. Daniela Cruz Gil nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1984. Periodista y escritora, fue becaria del Sistema Nacional de Creación Literaria, Cinecrea, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana en el género cuento. Ha ganado el premio de poesía del concurso literario Eugenio de Chance de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, mención de honor del premio de poesía Pedro Mir y el premio único de poesía Pedro Mir. Ha publicado la colección de cuentos Gastrocuento y el poemario La ciudad no será nuestra. Ha sido incluida en las antologías Safo, las más recientes poetas dominicanas, Milagro de Jueves, antología poética del Taller Literario del Centro, A orillas del agua, premio de poesía Pedro Mir 2008, A la garata con puño, poesía dominicana actual, La mano en la palabra, Silea, La isla, antología de jóvenes poetas haitianos y dominicanos. No creo que yo esté aquí de más, antología de poetas dominicanas. Yendo de la cama al living, brevísima antología arbitraria de Chile y República Dominicana, y 50 escritores dominicanos de hoy. Gastrocuento. Combinar literatura y gastronomía no es fácil. ¿Cómo saber si las tostadas con huevo van bien en un cuento de realismo mágico o si el champán se puede acoplar con un poema urbano? Pero el escritor, en este caso el narrador, siempre va bien con café. Negro, espresso, cappuccino, cortado, carajillo. Siempre habrá una taza de café en la mesa de un narrador, lo mismo que un poeta exiliado en París suele tener una botella de vino barato bajo la cama en su cuartucho, aunque estos poetas ya no existen. Lo que hay es que siempre tengo una taza de café en mi escritorio de trabajo, y ahora mismo, en este exilio hogareño, hay un capuchino agotándose a mi lado frente al portátil. Aquí, a los poetas se les puede encontrar sentados en un parque, compartiendo cervezas a medianoche y escribiendo versos en papeles o servilletas, riéndose de sí mismos hasta la madrugada. Luego vuelven a sus trabajos de 8 a 6, con 10 horas extra por semana, a las rutinas, que solo se aguantan con el café negro, a veces humeante, a veces frío porque el termo no funciona bien. Es una lata, pero la costumbre puede más. Hay que saber mezclar bien las comidas con las acciones narrativas y darle fuerza a los personajes. ¿Cómo darle un desayuno continental a un moribundo? De ser así, la construcción del personaje sería inverosímil, sería una incoherencia literaria. A mí también me es inverosímil lo que quiere el editor. Cierto, esto no es sobre lo que me importe a mí, sino de la cuestión de escribir cuentos con comida de por medio, o sea, en el texto, no durante la escritura. Ya se enredó la cuestión. Estoy hablando mucho cuando se supone que no debería hablar, solo escribir y que lo haga el narrador. Pues bien, el narrador debió pasarse esta tarde de domingo contando furibundo, desesperado. Debió consagrarse a las acciones narrativas, pero débil como es, invirtió esas horas vespertinas al especial de películas de James Bond. El editor le cuestionará, y con razón, aunque no se lo diga, de su capacidad para escribir cuentos, para escribir. El narrador debe respirar profundo y evitar que el sentimiento de verdes y picantes proporciones lo invada. No es saludable para la atmósfera de la narración.
Los chiles verdes sí, pero eso aplica a los cuentos escritos en restaurantes de comida mexicana, o si el personaje protagonista es fanático de las galletitas de wasabi importadas. El narrador debe mojarse con las situaciones de su personaje. Debe mojarse para saber que llueve, sentir el crimen, aunque sea matando un mosquito, mojarse las manos con la sangre que le brota de la panza, el placer de matar, así solo sea un insignificante insecto. Debe mojarse el narrador, saber lo que es la lluvia, caminar bajo la lluvia, montarse en un motoconcho bajo la lluvia, hacer el amor bajo la lluvia si lo dejan, matar bajo la lluvia. Después pueden sugerirse actividades más exclusivas, beber whisky mayor de edad, alquilar villas turísticas en la playa, servir de testaferro a los narcotraficantes, cosas así, rutinarias. Me estoy cansando del rumbo de esta historia, de esta escribidera diaria, el relajo de las asesorías, los plazos de los cheques. Espérate, dije escribidera. ¿Será que puedo usar esa palabra? ¿Hay que buscar alguna autorización de la Academia de la Lengua o algo? No estoy seguro de nada a esta hora. Me aburren las construcciones de atmósfera, como si fuera Dios construyendo el mundo en el día cero. Sí, porque si el día 1 creó cielo y tierra, ¿cuándo le tocó turno a la atmósfera, los demás planetas y vainas así? Este divagar no le hace nada bien a la historia, mas a mí me descansa, me libera las neuronas de tanta presión atmosférica, literaria, social, laboral, sentimental, sexual, psicosexo-pasional. Sexo. Un escritor debe tener sexo. Una vida sexual satisfactoria repercute en el éxito profesional de los seres humanos. Y ya sabemos de los grandes casos en la historia de la literatura. Y sí, el cliché del sexo siempre ronda la literatura, el arte en general. Pero esa recomendación no aparece en ninguno de los ensayos sobre este arte. Ni siquiera Bosch, que se casó varias veces, lo recomienda. Nada de esto tiene que ver con comida, ni platos, ni bebidas. Los restaurantes no están involucrados en esta situación caótica del narrador y sus procesos. Pero todo buen sexo inicia como una buena comida. Así que es importante seleccionar bien el menú, de modo que los personajes se sientan a gusto, la digestión no se les haga pesada y el vino aporte la desinhibición necesaria a los fines de la acción narrativa, o sea, psicosexo-pasional. El narrador debe conocer todas las formas de vida que existan, con o sin sexo, con o sin alcohol, con o sin libro, con o sin música, con o sin vida. Ojalá el narrador entienda que ninguna de estas combinaciones es saludable a su existencia, aunque pueden servir de pretexto a una buena historia. Un buen preludio psicosexo-pasional debe incluir música, aunque sea la de la ropa cayendo al suelo o los gemidos del goce. Sonidos que aumentan el silencio y las temperaturas de la piel, combustible útil a las ansias. Es tan extraño para él dejarse llevar por la lujuria de otra piel, romper el famoso hielo. Cierra los ojos y ejecuta como una danza ancestral aprendida de oído. El narrador se sonroja un poco. No debería. Mostrar algún signo de vergüenza con su edad hacia actividades sencillamente humanas, propias de su cultura y existencia, es tan absurdo. Es como lamentarse de un muerto cuando ya hemos ayudado a cavar la tumba. Los muertos dan buenas historias justo antes de morirse, sobre todo, y con el puñal atravesando el corazón o la espalda. Puede ser un accidente de tráfico, un asesino en serie, la tragedia de un terremoto, el desconsuelo de un ciclón. Alguien tiene sexo. Alguien tiene que tener sexo. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que matar, a orgasmos o a puñal. Alguien es testigo del crimen, el asesino o la víctima. Alguien tiene que matar, tenga motivos o no, quiera o no desafiar lo establecido. Alguien tiene que mentir, victimario o víctima. Todo depende de quién sostiene el puñal y quién lo recibe. Los asesinatos dan hambre tanto como el sexo. Todo asesino, antes, durante o después de cometer el crimen, come y o bebe algo. Lo usual, si es de categoría, es beberse un buen trago de whisky, algo fuerte. Hasta los derrotados beben whisky. Es sospechoso un asesino que pide una piña colada.
Eso funciona para las señoras con pérdidas de Mallorca y o menores de edad, posibles víctimas, gente sin personalidad definida. Un matón de quinta pediría cerveza. Si se tratase de una asesina, puede que pida una cerveza alemana o un shot de tequila. El calentón de sangre cuando se dispara o se hunde el puñal o se asfixia a alguien con las manos se aligera bastante con más de 10 grados de alcohol, nunca menos. Me sirvo un bourbon de la botella oculta en el baúl de los libros, y es hora de que el narrador abandone las reflexiones, divagaciones y cuestionamientos. Le hemos dado demasiado. Tal vez no tanto. Un sándwich de pollo caería bien con el vino o unas crepes con hongos. Al narrador le ha dado hambre. El esfuerzo físico le hace necesitar alimento. Si en la narración no va a morir nadie, se puede prescindir de la botella escocesa y consultar la carga de vinos. ¿Ha muerto alguien por una botella de vino? Es difícil imaginarse que rompan la botella para convertirla en un arma filosa y cortante. Aunque pensándolo bien, no hay nada de importante en que un escritor se debata entre escribir cuentos mientras come en la cafetería de un centro cultural y los niños derraman los refrescos. Un grupo decide los lineamientos de un proyecto empresarial y el joven de al lado planea un suicidio. Esa podría ser la cuestión. En medio de todo, las cosas suceden. ¿Cómo aislar ese suceso a punto de suceder de los niños que derraman la comida y la gente que planea el futuro? ¿Por qué es real esa empresa que están armando los vecinos? ¿Encontrará el lunes la muerte del joven reseñada en las noticias? Pero esta muerte debe ser importante o no es cuento. La botella se mantiene de pie al lado de la cama. ¡Qué alivio! El torso femenino permanece inmóvil y sangrante, coloreando progresivamente las sábanas. La pantalla en blanco comienza a llenarse de letras. Y de esa manera iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Como ustedes acabaron de escuchar, a la autora de Gastrocuento, Daniela Crusil, leyendo uno de esos cuentos, precisamente el que da título al libro. Y la tenemos aquí con nosotros para conversar un ratito sobre esta segunda edición de Gastrocuento. Daniela, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia, Daniela, de una vez, haciéndote una pregunta que es común que hagamos a los escritores que vienen por primera vez al podcast, y es ¿cómo fueron tus inicios en la literatura, en la creación literaria, y cuáles serían esos hitos que han marcado esa trayectoria? Yo comencé leyendo gracias a los apagones en los años 90. Iba a la luz y como hija única, alzaba la mano a un pequeño librero que tenía mi mamá y comencé leyendo lo que había ahí. Habían unos libros que eran traducciones, pero siempre voy a recordar que el libro que más releía era Cosas Añejas, de César Nicolás Penso. Una edición viejísima con las hojas no amarillas, no marrones. Y lo releía bastante. O sea, de hecho, había noches que yo decía, ¿cuál vamos a releer? ¿Cuál es el cuento que vamos a releer? Así comencé. Luego de leer, comencé, como todo adolescente, a escribirle versos a una persona. No, a leer, obviamente. Y yo pienso que todo el detonante de que mi vida tuvo que ver con el concurso que convocó el Hospicio San Vicente de Paúl en el 1999, que se llamó El Valor de Nuestros Viejos. Y era un concurso para escolares dirigido al tema de los abuelos, de las personas mayores. Todos los textos participantes, cuento, ensayo, poesía, debían ser dirigidos a este tema. Yo participé con un cuento. Ese cuento ganó sorpresivamente el primer lugar. Y eso me marcó mucho y me motivó a seguir escribiendo. Luego participé en otros concursos, luego entré a la universidad. Ahí conocí a un joven escritor llamado Carlos Núñez y él me llevó al taller del Centro de la Cultura de Santiago, que tenía unos meses de fundado, bajo la dirección de la poeta mocana Sally Rodríguez. Y eso cambió todo. Con Sally empezamos un proceso formativo
muy importante para todo lo que se escribe ahora, y con un sentido de la voz propia y sobre todo como de la honestidad con lo que uno escribe y de la calidad. Luego el taller pasó a manos de José de Laura, que también es locutor y escritor, y el resto vamos a decir que fue historia. Uno sigue escribiendo, sigue intentándolo. Muchas participaciones en la Feria del Libro de Santo Domingo. Fue muy importante mi primera publicación, que fue en una antología editada por Noé Sayas, que se llama Safo, las más recientes poetas dominicanas. Ahí hubo una selección de 20 jóvenes poetas que la mayoría hoy se mantienen publicando y escribiendo. Luego el premio de poesía de la Alianza Cibaeña, que sigue inédito. Otros premios más. Luego entonces viene la selección para la beca que produjo el libro Gastrocuento. Y luego vino el premio de Fulor de poesía, el premio único con La ciudad no será nuestra. Y en ese trayecto muchas antologías más, tanto nacionales como internacionales, una traducción al creol. Y bueno, ahora lo último vamos a decir que es esta segunda edición de Gastrocuento, ahora con Luna Insomne Editores. Vamos a decir que eso puede resumir, grosso modo, mi trayectoria. Sí, y seguir escribiendo esa historia, porque tú eres bastante joven todavía y esperamos que sigas escribiendo. Daniela, hay un artículo que yo encontré navegando por la red que escribió Fernando Valier Holguín. Me imagino que no dice la fecha del artículo, pero me imagino que fue a raíz de la publicación de la primera edición de Gastrocuento. Él decía... De hecho, fue Sí. Fue para la presentación, porque Gastrocuento tuvo 2 presentaciones, y disculpa que te interrumpa. Una presentación genérica como parte de la beca en Santo Domingo, pero luego tuvimos una particular en Santiago, y yo le pedí que me hiciera el honor de presentar el libro, y a raíz de esa solicitud, cosa que agradezco para toda la vida, él escribió ese texto que presentó en Santiago. Ok, entonces de ese texto yo elegí un pequeño fragmento y lo voy a leer para que tú me digas qué te parece. El crimen, el erotismo, la comida y la escritura comparten la anticipación y la premeditación. El goce se encuentra en la anticipación, no en el acto mismo de la ejecución, ya que la anticipación se encuentra inmersa en pleno imaginario. La anticipación es el deseo que en algunos casos no llega a realizarse y produce, por lo tanto, extrañeza y perturbación. En ese sentido, Daniela narra el futuro, que es anticipación en el presente. En los cuentemas, que así como Valerio Holguín le llama a los cuentos, porque él dice que como hay un hilo conductor temático que es la gastronomía, le llama cuentemas. En los cuentemas de Daniela, el crimen, aunque condenable éticamente en su anticipación gozosa e imaginaria, es también estético, porque es el pretexto del cuentema mismo y está ligado a la comida y al erotismo. ¿Cuál es tu apreciación sobre esa opinión que él tiene de tu libro, de esta obra? Yo te confieso que cuando yo escribí el libro, yo había olvidado que yo tenía familia, que mi familia iba a leer ese libro. Okay. No sé si queda claro lo que quiero decir. Uno se olvida de quién lo va a leer. Entonces mira, gente que te conoce te va a leer. Sí. Y siempre hay la tentación de confundir al narrador con la persona, que es cosa que ha pasado mucho. Pero volviendo a Fernando, pero en ese mismo sentido, cuando yo leí, él me representó antes de la presentación, y cuando yo lo leí, yo quedé sorprendida porque yo no tenía conciencia de, vamos a decir, de esta posibilidad. Obviamente es una apreciación particular, no es toda la verdad, la literatura es polisémica. Y me pareció reveladora e interesante, sobre todo porque ahora la conecto con una costumbre gastronómica muy dominicana, que creo que no es solo dominicana, también es como latina, de uno anticiparse a las cosas y de hecho vivir casi en el futuro. O sea, el dominicano está sentado a la mesa comiendo a la mañana y pregunta, ¿qué vamos a cocinar al mediodía? O sea, no estamos terminando de comer y estamos pensando y anticipando qué vamos a comer.
y fácilmente pasamos media hora anticipando lo que nos vamos a comer, saboreándolo en la imaginación, esperando el momento de comerlo. Y en el momento de comerlo fácilmente casi nos tragamos la comida. Ni siquiera le damos como esa apreciación que tuvimos previamente, no la sentimos en el momento en que estamos en eso. Me parece que desde ese punto de vista es muy válida la apreciación de Fernando. Y en todos los actos que implican placer, la comida, la bebida, incluso del sueño. Fácilmente uno dice, ay, mañana voy a dormir muchísimo. Y disfruta más la anticipación de que va a dormir mucho que el mismo proceso de dormir esas horas. Entonces, Sí, creo que eso pasa. la anticipación es... Claro. Sí, la anticipación yo creo que en ciertos puntos puede serlo todo. Sí, es como cuando uno está organizando un viaje con toda la ilusión del mundo, a veces se disfruta más el proceso de preparar el viaje que el viaje en sí. Eso pasa también. Justamente leí algo sobre esto ahora. Uno disfruta tanto el día antes del viaje. Y cuando uno, por ejemplo, si el viaje es en avión, cuando llegas al aeropuerto. Si el viaje es en autobús, cuando llegas a la parada de autobús. En tanto el viaje empezó, uno como que va en modo mecánico. Pero el momento antes de comenzar es como el punto máximo del viaje. Maula Malbec 2006. Es sábado en la noche. Como ella no tiene citas en su agenda y las amigas salieron en pareja, se quedó en casa. Las películas en el televisor la aburren considerablemente. Busca entre sus colecciones pirateadas una de Almodóvar. Cayó en la trampa. La libido irremisiblemente se le elevará hasta la humedad vergonzosa, fatalidad de las noches y la soledad que la cobija. A las pocas escenas le da pausa al filme y busca en el baúl de las bebidas una botella de vino para tener algo que paladear con la lengua. La musa del español abre la puerta de su apartamento sin sospechar lo que le viene encima. Entonces el gato la seduce. Maula. Rebusca en la web y sobre la bodega aparece una retahíla de propiedades, colores y sensaciones que la abruman. Ella no tiene tiempo para los protocolos vinícolas. La bebida de 5 años en botella descansa ya en la copa y el control remoto autoriza a los personajes a continuar con la trama. Culpará el sábado por la noche de la soledad terrible que trae metida en todo el cuerpo y siente cómo se va llenando de oscuridad. Suena el teléfono. Timbra 1, 2, 3 veces. Se decide y contesta sabiendo que es él. Él le cuenta de su cita con la rubia, las 5 Miller que se bebieron, y del beso que le dio mientras en pantalla veían el juego que los Yankees perdieron de Texas. Le restriega, pero no lo sabe, que parece reina de belleza, que es rubia de verdad y se lo jura por las fotografías de Marilyn Monroe, que es ella quien lo invita a salir, lo llama por horas, le manda mensajes al móvil, insiste en reunirse y lo pasa a buscar. Tengo 23 años, 50,000 pesetas en el bolsillo y estoy solo en el mundo. Me gustaría ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos. Marina no puede menos que reírse del absurdo de esta declaración de Ricky. Ella apura un sorbo para digerir mejor la última frase. Le sigue contando que se perdieron por ahí después de ese beso robado del bar, que tomaron carretera buscando un lugar cómodo para conocerse bíblicamente y que le hizo todo según el manual. Luego del forcejeo y la innecesaria resistencia, se convence de que no está jugando con ella. Está atada, golpeada, amoratada, desplomada, sin fuerzas para resistirse a lo obvio. El asunto va en serio. Él va relatando la historia despacio, recreando cada situación sin inmutarse por lo que pueda causar en ella. Simplemente no le importa. A Ricky le vale 3 pitos lo que pueda pensar Marina. Él logrará a punta de convivencia diaria, sexo y paciencia que la actriz porno de sus sueños comprenda lo buen marido que puede llegar a ser, los maravillosos hijos que con su ayuda engendrará y cuidará. Intentará pasar el trago amargo con la copa de Malbec 2006, con sabor a chocolate en el retroceso, como también asegura la etiqueta que leía mientras timbraba la llamada. De un sorbo largo recuerda su fetichismo por lo escarlata.
carro rojo, camisa roja, sábanas rojas, lapiceros rojos, encendedora roja, Marlboro. El primer día era una simple pesadilla y bastaría con que amaneciera y todo fuera normal como siempre. Un intento fallido de escape. La cosa iba muy en serio. Le hacía desayuno todos los días, le cuidaba, le intentaba consentir, pero atada. Jamás la soltaba porque sabe que la perderá. No le cuelga el teléfono a pesar del daño que va recibiendo con cada detalle, manotazos asumidos con una abnegación masoquista que la soledad recluida en el alma alimenta íntegramente. Entonces le da la real noticia. Le regaló su lencería roja. Cae mareada con el golpe en la frente que él le propina. Se siente tan real que es imposible percibir algún efecto especial. El golpe fue certero y efectivo. El morbo y la vocación de mártir que nos persigue, pero hoy es sábado y muy noche. Todavía insiste en sufrir y asiente con onomatopeyas a los detalles más sórdidos que se escapan por el auricular. La emoción narrativa de él es menos fuerte que los celos retardados de ella. Aún no es domingo. Aún no es domingo. Aún no es domingo. Todavía puede pasar algo, aparecer alguien, salvarse alguien. Es una suerte muy grande que no vengan a la memoria los viajes, la arena de la playa, las fotografías, los susurros mientras recuperaba la conciencia, la risa cómplice. Se irán un día para la playa, la rubia y él, ya le contará. Yo no estaba buscando nada, le dice él. Ella quisiera que él buscara y la encontrara a ella, como en la cafetería donde se conocieron, entre los libros y luego un café, o tal vez una pizza en el centro. Entonces podrían caminar un rato, pasar frente al parque, besarse en una esquina oscura, huir al hotel más cercano y conversar de todo esto que está pasando mientras se ríen de lo estúpidos que han sido al alejarse. Ella se está perdiendo de todo, comprende. Ruega a la niña de la espina que la llamada haya sido equivocada, pura lata de un muchacho sin oficio. Le entran esos calores menopáusicos que 3 copas de vino impulsan por toda la piel. Está sudando y a pesar de la resistencia, ha ido cediendo a punta de golpes, besos, caricias, placer violento. Botella vacía y copa a medias. Solo entonces ella entiende lo que me ha costado. Metido en su personaje y a su vez metido dentro de ella. Estaba llegando a ese punto en el que, en vez de rendirse, aceptaba y era feliz. Ya no estaba escuchando atentamente cada palabra, esa sentencia que condenaría su mañana a la soledad absoluta. Era así como conducir por una carretera maltrecha y una canción, el estribillo resonando. Intentaría resistir, pero es contagioso el tema, y tararearlo va soltando las lágrimas que se retenían apenas. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Ella siempre se aburrió con las historias donde no pasaba nada. Pensó en Kafka. Rió. Colgó. Daniela, la primera edición de este libro fue realizada por la Editorial Nacional del Ministerio de Cultura como parte de las primeras becas otorgadas en el 2010 bajo el Sistema Nacional de Creación Literaria, SINACREA. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, brevemente, esa fue una experiencia interesante. De hecho, fue primera y nunca más. No se volvió a convocar ese sistema. Pero me permitió, primero, desarrollar el libro. Segundo, contar con asesoría, no solamente de los asesores del sistema como tal, sino de colegas escritores con los que uno comparte e intercambia cosas. Me permitió centrarme y elegir un tema y trabajar, y eso yo pienso que es muy valioso. Crear esa disciplina de trabajo que durante meses tuve que hacer para crear este libro. Me permitió sistematizar procesos que de otra manera yo no hubiese podido sistematizar. Y en ese sentido eso me ha servido mucho para otros libros que he desarrollado, no solamente de cuentos, sino sobre todo de poesía.
que es lo que más he trabajado en los últimos. Y en el caso específico de este libro, que son 10 cuentos que tiene, ¿y qué tiempo te tomó, escribir esos 10 cuentos? ¿Qué tiempo te llevó? Bueno, la beca se lanzó en octubre de 2010. Yo comencé a tomar apuntes para borradores entre esa fecha y febrero-marzo del 2011. Luego ya en un punto del 2011 hice una selección de 9 borradores y simultáneamente a eso entonces escribí el libro que le da título al libro, porque el cuento que le da título al libro, porque eso no era un cuento, era más un texto de desahogo sobre el proceso narrativo, sobre el proceso de la beca. Y luego entonces justamente en el proceso redundante determiné que se iba a ser el título del libro y que se va a ser el cuento que iniciara la publicación, y así sucedió. O sea que aproximadamente un año y medio, el borrador final al editorial se le entregó en enero sobre 2012 y el libro salió publicado en julio 2002. Daniela, el hecho de que tú eres periodista, ¿verdad? Como señalamos en tu biografía, tú estudiaste periodismo en la UAS, me parece, ¿verdad? ¿Eso ha influenciado tu obra literaria o viceversa? ¿El hecho de ser periodista también ha tenido algo que ver con tu quehacer literario? Mira, la decisión de estudiar periodismo fue justamente animada por el hecho de que era una profesión afín a la escritura. Pero la literatura se ha beneficiado de esta decisión, sobre todo más que de la formación de la práctica. Te paso a explicar. Mi primera temporada de trabajo fue en una revista que se llama Zona N del Listín Diario. Y los textos de revistas son muy breves. Entonces yo sistematicé el hecho de decir en pocas palabras todo un mundo de cosas que sucedían en una noche o en una entrevista. Y ese ejercicio de hacerlo muy breve influyó mucho en mi forma de escribir. Si te das cuenta, mis cuentos no son muy largos. Y de hecho, son así de largos porque tuve que hacer un esfuerzo para llevarlos a esa cantidad de páginas. Pero si hubiese sido por mí, no pasan de 300 palabras. Porque de hecho yo tenía menos palabras para escribir, menos espacio para escribir en la revista. Y eso ha sido como una marca de del periodismo en mi ejercicio literario, en la brevedad. Justamente por eso, porque no tenía tanto espacio. Ha sido un reto para mí escribir largo, que no estoy acostumbrado. Sí, dice, yo sigo un periodista español que siempre dice eso, que cuando él era redactor de un periódico tradicional, para él era más fácil meter paja, como se dice, agarrar un texto muy más fácil que achicarlo. Y para mí es lo contrario. A mí me dan un texto largo y yo te lo corto, mira, sin ningún problema. Se te hace más fácil sintetizar. ¿No te has planteado entonces escribir una novela alguna vez? De hecho, sí, me lo planteé una vez y sí. Incluso desarrollé un borrador de esquema. La sigo teniendo en carpeta, pero justamente porque reconozco vamos a decir, esa característica de mi práctica, me ha costado un poco más. No sé si la termine, no sé si la llegue a término, pero justamente mi práctica breve me ha marcado para no desarrollar ese proyecto ahora, tal vez en un futuro. Y tal vez tú te inclinarías por escribir una novela como la que Jorge Luis Borges, el escritor argentino, él decía que la novela ideal no debía tener más de 150 páginas. O sea que tu novela podría andar por ahí, por esa cantidad de páginas, que no es una novela larga. No, y tal vez incluso, más que una novela corta, capítulos cortos. Es muy posible que mi novela no tenga una
un capítulo de 50 páginas, de 30 páginas, tal vez un capítulo de 5, de 6, qué sé yo. Daniela, ya para finalizar este interesante conversatorio que hemos tenido contigo, vamos a preguntarte dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de Gastrocuento. Gastrocuento está a la venta en la tienda del Centro León, en Santiago, para toda la región del Cibao, y en Santo Domingo en la librería Mamey. ¿Y en la Feria del Libro no va a estar? Creo que Luna Insomnia Editores tendrá un espacio en la Feria del Libro de Santo Domingo, así que desde que se confirme lo comparto en mis redes sociales y así la gente puede enterarse. Vamos a dejar tus redes en la descripción del programa, en las diferentes plataformas, ¿verdad? Pues nada, Daniela, ha sido un placer conversar contigo durante este ratito sobre tu Gastrocuento y esperamos tenerte de vuelta porque tú, aparte de inclinarte por la narrativa, como tú decías, también tú eres poeta. O sea, tú no solamente eres narradora, eres poeta y has publicado y has sido antologada también mucho en ese género. O sea que esperamos tenerte de vuelta por aquí en cualquier momento. Excelente, yo lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación, Edward, y cuando quieras volvemos y conversamos. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.